Saludos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y como la mayoría han podido ver en los canales noticiosos alrededor del mundo y aquellos que hayan tenido la oportunidad de leer los encabezados de los principales periódicos del mundo sobre el ataque de Israel a Irán. Los iraníes han prometido tomar represalias contra Israel y los Estados Unidos. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, alertó a los israelíes que deben equiparse con un espíritu de resistencia. Esto ha sido como un ataque preventivo masivo contra las instalaciones militares y los altos mandos de Irán. Todo esto también tiene que ver con el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. Israel lanzó un ataque directo al corazón del programa nuclear iraní. Israel eliminó a algunos de alto mando y científicos claves de Irán. Voy a leer aquí unos artículos de Israel 365 news.com y CNN en español. Y esto dice: el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel no tenía otra opción que atacar a Irán, enfatizando la naturaleza existencial de la amenaza en una declaración en video publicada tanto en hebreo como en inglés. Netanyahu advirtió que Irán había enriquecido suficiente uranio para construir 15 bombas nucleares y estaba tomando medidas sin precedentes para su fabricación de armas. No podemos dejar estas amenazas para la próxima generación, porque si no actuamos ahora, no habrá otra generación, declaró Netanyahu. Si no actuamos ahora, simplemente no estaremos aquí. La operación eliminó con éxito a líderes iraníes clave, incluyendo al comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, y al jefe militar iraní, Mohammad Bagheri. También se confirmó la muerte de 6 científicos nucleares, lo que asestó un duro golpe a la infraestructura del programa nuclear iraní. Los funcionarios israelíes dicen que estos ataques podrían extenderse hasta 14 días. Y este fue el reportaje de Israel 365 News y CNN en español. Ahora voy a leer otros reportes, esta vez de Guardian.com. Y esto dice: Irán prometió vengar el ataque a sus instalaciones nucleares y el asesinato en Teherán de sus altos líderes militares, diciendo que respondería con fuerza y que al final de esta historia será escrito por la mano de Irán. En las primeras señales de un contraataque, Israel afirmó que Irán había lanzado 100 drones hacia Israel y que sus defensas aéreas lo estaban interceptando fuera de su territorio. Irak afirmó que más de 100 drones iraníes habían cruzado su espacio aéreo y poco después la vecina Jordania declaró que su fuerza aérea y sus sistemas de defensa habían interceptado varios misiles y drones que habían entrado en su espacio aéreo por temor a que cayeran en su territorio. En respuesta a lo que constituyó el ataque más grave y de mayor magnitud jamás perpetrado por Israel, el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, amenazó con castigos severos y afirmó que se habían atacado zonas residenciales. En una furiosa declaración, el gobierno iraní acusó a Israel de terrorismo e insistió en que el ataque demostró que no se adhiere a ninguna norma o ley internacional y como un borracho participa abierta y descaradamente en el terrorismo y enciende las llamas de la guerra ante los ojos del mundo,
incluidos los occidentales que afirman defender los derechos humanos y el derecho internacional. Iniciar una guerra con Irán es jugar con la cola del león, añadió el comunicado. En una reveladora advertencia de que el régimen iraní, si sobrevive, podría ahora sentir la necesidad de intentar fabricar una bomba nuclear ante los ataques israelíes, la declaración añadió: el mundo ahora comprende mejor la insistencia de Irán en el derecho al enriquecimiento, la tecnología nuclear y el poder de los misiles. Y el enemigo ha hecho posible demostrar nuestra injusticia y rectitud, quién es el agresor y qué régimen amenaza la seguridad de la región. Irán, consciente de que el duro golpe a su prestigio podría provocar algún tipo de levantamiento, instó a sus ciudadanos a escuchar únicamente los canales oficiales e ignorar los rumores. Ahora voy a leer otro de zerohedge.com y este dice: Irán ha declarado que prepara una respuesta severa y el líder supremo, Ali Khamenei, advierte que Israel enfrenta un destino amargo y doloroso. Por la voluntad de Dios, la poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica no permitirá que Israel quede impune, declaró el viernes. El presidente Donald Trump dijo el viernes en una entrevista a la ABC News: creo que el ataque israelí contra Irán ha sido excelente. Les dimos una oportunidad y no la aprovecharon. Recibieron un golpe duro, muy duro. Recibieron un golpe casi tan duro como cualquier otro. Y aún hay más por venir, mucho más. Hasta el momento la respuesta iraní con drones no parece haber modificado significativamente la situación para disuadir o perjudicar gravemente a Israel. Esta no parece ser la respuesta contundente que Irán ha prometido. Pero Irán no ha terminado. El libro de Isaías señala que una confederación iraní causará gran daño a Jerusalén. Vayamos por favor a Isaías capítulo 22 y vamos a leer los versículos 6 al 9. Y voy a leer aquí de la versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva, porque me gusta en la forma en que está redactado. Versículo 6. Elamitas. Aquí Elamita se refiere a Elam, que es Irán. Son los arqueros. Sirios conducen los carros. Los hombres de Quil, Siria, o sea, estamos hablando que Quil es Siria, sostienen los escudos. Estos enemigos llenan los más hermosos valles de Jerusalén y se apiñan contra sus puertas. Dios ha retirado su solícita protección. Corren al arsenal en busca de armas. Inspeccionan los muros de Jerusalén para ver qué hay que reparar. Ven las casas y tiran algunas para conseguir piedras para reparar los muros. En el interior de la ciudad construyen un depósito de reserva con agua del estanque de abajo. Pero de nada valdrán sus presurosos planes, pues no han pedido la ayuda de Dios, el cual hizo que les sobreviniera este desastre. Fue Él quien lo planeó desde hace mucho. Bien, ahora voy a leer este mismo pasaje, pero de la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y dice: los soldados de Elam y de Quil llegaron en sus carros de guerra, armados con escudos y flechas. Sus carros de guerra llenaron los hermosos valles de Jerusalén. Los soldados y sus caballos rodearon la ciudad. Judá quedó indefensa. Ese día nuestra gente se dio cuenta de que había armas en el palacio del bosque. También se dieron cuenta de que los muros de Jerusalén estaban dañados.
Entonces revisaron las casas de la ciudad y derribaron algunas de ellas. Así tuvieron suficientes piedras para reparar los muros. Luego tomaron el agua del tanque viejo. Nos estamos acercando al cumplimiento de esa profecía. El ataque de Israel a Irán podría conducir al cumplimiento de esa profecía. Hay otra profecía que debe tener cumplimiento luego de la que acabamos de leer. Pasemos esta vez al libro de Daniel, capítulo 9, y leamos los versículos 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí leemos que va a haber un pacto o un tratado de paz. Si estas profecías de Isaías capítulo 22 versículos 6 al 10 y Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27 que acabamos de leer, tuviese cumplimiento con este acontecimiento entre Israel e Irán y firman un tratado de paz en este mismo año, entonces estaremos entrando en la cuenta regresiva para el regreso de Jesucristo y su regreso, que podría ser tan pronto como en el año 2032. Bien, ya que la profecía bíblica indica que principalmente las naciones árabes son las que apoyarán al último rey del sur, como está registrado en Daniel capítulo 11 versículo 40 al 43 y Ezequiel capítulo 30 versículo 1 al 8, y aunque con cierto apoyo temporero de Turquía y de Pakistán, como se indica en Daniel capítulo 11 versículos 25 y 26, no es bíblicamente posible que Irán pueda ser verdaderamente el líder del mundo islámico, como ellos pretenden ser. Hay dos detalles que descalifican que Irán no podría ser el último rey del sur. El primero es que los iraníes no son árabes, son persas. Los iraníes son un pueblo mixto cuyos antecesores son semíticos y camíticos, así como los remanentes de Media y Elam. Y el segundo es que Irán se encuentra al este de Jerusalén. Entonces no puede ser considerado ser el último rey del sur. Pero, ¿qué sucederá con Irán y los sirios? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Pasemos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 32, y vamos a leer el versículo 24. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Ahora pasemos a Jeremías, capítulo 49, vamos a leer los versículos 34 al 39. Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos,
y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que lo acabe. Y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Eterno. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice el Eterno. A pesar de la postura y relativa fuerza militar, Irán será neutralizado eficazmente. Esto podría deberse a un ataque que involucre a Israel o a disturbios civiles internos. Esto también podría incluir el uso de armas electromagnéticas o similares contra Irán. En cuanto a los sirios, la Biblia cuenta que después que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, tomó Damasco y los trasladó a los sirios a Kir. Y eso pueden ver ese relato en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 9 al 10. No voy a ir allí ahora. Y aunque esto no significa que Kir deba o solo deba únicamente ser una referencia a Siria, el hecho que Siria sea un aliado de Irán es interesante. La Biblia también tiene la expresión Kir a los arameos, y eso pueden ir allí a Amós capítulo 9 versículo 7 y poderlo leer ustedes, que es básicamente la confirmación de que Kir de Isaías capítulo 22 incluiría a los sirios. La profecía de que Kir sacó el escudo sugiere que Siria tendrá de alguna manera reducida la eficacia de la cúpula de hierro de Israel y u otro equipo defensivo que utilice la nación de Israel. Además, la Biblia habla de un tiempo en que Kir será destruida, como está registrado en Isaías capítulo 15, versículo 1. Y también dice que la capital de Siria, Damasco, será destruida. También pueden leer eso en Isaías capítulo 17, versículo 1. Y la casa del bosque estaba ubicada antiguamente en el Líbano. Y eso pueden ver un ejemplo en Primera de Reyes capítulo 7, versículo 2. Primera de Reyes capítulo 10, versículo 17. Y Primera de Reyes capítulo 21. Versículo 21. También pueden ver eso en Segunda de Crónicas capítulo 9, versículo 16 y 20. Y eso es donde Hezbolá tiene su sede. Actualmente Israel libra batallas contra varios enemigos en la zona apoyados por Irán. Hamas, Hezbolá, los hutíes, Siria y ahora con Irán. Es de interés profético notar que se profetiza que un día la pequeña nación de Israel será atacada por algunos que parecen tener una conexión con Irán. Y ustedes pueden leer ese relato en el capítulo 22 de Isaías, del versículo 1 al 14. Irán puede decidir atacar a Israel y posiblemente a Jerusalén. Como les dije, pueden ver eso en Isaías capítulo 22 y está en los versículos 7 y 8. Y si la administración de Trump o Israel toman acciones que no le agraden. Irán posee armas que pueden causar daños. Además, Estados Unidos, al igual que el Estado de Israel, es vulnerable a ataques de tipo de EMP, que son impulsos electromagnéticos. Y
a elementos como armas biológicas, armas químicas, terrorismo, armas nucleares, bombas sucias, etcétera. Y debido a un conflicto que involucra a Irán, Siria y otros países, pero si esto ocurriera, no sería la destrucción final de Estados Unidos. Proféticamente a Irán no le iría bien. Y eso ustedes pueden ir a Ezequiel capítulo 32 y leer los versículos 24 y 25. El doctor Thiel hizo una lista de 25 elementos a tener en cuenta en este 2025. Y también tenemos un sermón relacionado a esos 25 puntos a tener en cuenta. Y sí, esperamos ver más guerras, rumores de guerras y disturbios civiles, como ya estamos viendo la situación en los Estados Unidos con relación a los inmigrantes, que esto podría desatar una guerra civil o incluso cumplirse lo de Deuteronomio, que habrá terrorismo interno. Y observen a Irán e Israel, ya que parece que estamos muy cerca del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 22, versículos 5 al 11. Irán, que es Elam, y Siria, que es Kir, y Hezbollah, que es la armadura de la casa del bosque, e Israel, aquí Judá, se verán envueltos en un conflicto importante. Donald Trump, los líderes de Oriente Medio y los líderes de Europa han debatido diversos acuerdos de paz. En esencia, tienden a abogar por uno similar al de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lo que parece más probable en esta etapa es que la administración Trump y su vicepresidente Vance intente trabajar con los palestinos y los europeos para llegar a algo que consideren aceptable y luego intente presionar a Israel para que lo acepte. Aunque probablemente se requiere una guerra regional que involucre a Irán, Siria, Hezbollah e Israel, con la destrucción profetizada llegando a Jerusalén. Esto es algo que podríamos ver probablemente ahora en 2025. Una vez hecho el trato, en algún momento será confirmado por una semana profética, que estamos hablando de 7 días, aquí equivaldría a años, por lo tanto sería 7 años, que podría suceder algún tiempo después de que se haga el trato o el tratado de paz por el príncipe y se produce la cuenta regresiva de 7 años para el regreso de Jesús y para la gran tribulación, ya que ese pacto es roto a la mitad de los 7 años. Así, hermanos, estemos velando y orando en todo tiempo, ya que estamos viviendo lo que Jesús llamó en Mateo capítulo 24, versículo 8, principio de dolores. Estaremos viendo más guerras, terremotos y catástrofes, pero aún no es el fin. Así que también estamos en una hora corta y de cumplir Mateo 24:14, de predicar el evangelio a todas las naciones, para que entonces se cumpla el tiempo de los gentiles. Hasta aquí este corto mensaje de actualidad. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.